este bonito escenario para tener este encuentro, el segundo encuentro de buenas prácticas sobre diversidad e inclusión laboral en la Ciudad de México. Ha sido un trabajo interesante. Desde el año pasado empezamos a tener contacto con una organización ciudadana, un conjunto de organizaciones ciudadanas, ADIL, que se acercaron al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, para proponer este encuentro con el sector empresarial de la capital del país, que tiene influencia también a nivel nacional, pero inclusive a nivel internacional. Fue así que encontramos estas empresas, las que conocemos como empresas transnacionales, que tienen mucha incidencia, mucha influencia en la vida económica del país, en la vida económica de la ciudad. Y por ello nos congregamos en esta biblioteca de la Ciudad de México para tener este segundo encuentro e ir conociendo las buenas prácticas de inclusión. Esta mañana nos acompaña en el presidio autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y me voy a permitir presentarlas para que vayamos preparando el intercambio de información. Nos acompaña la secretaria del Trabajo, Fomento al Empleo de la Ciudad de México, la licenciada Amalia García Medina. Se encuentra también con nosotros el licenciado Jesús Rodríguez Núñez, es director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Salud Social en representación del doctor José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social. Nos acompaña por parte de la organización ciudadana ADIL el licenciado Francisco Robledo, integrante de Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Por supuesto está con nosotros la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la licenciada Jacqueline Loaz Tapia. Y en este ejercicio de moderación estaré acompañado de mi colega y amigo Enrique Torre Molina, también de ADIL, que estaremos intercambiando información. Y bueno, yo para cerrar esta breve participación y antes de ceder el micrófono a la presidenta del Consejo, quiero señalar que el año pasado se organizó este primer encuentro, el primer foro. Acudieron 10 empresas transnacionales que tuvieron a bien compartirnos la visión de la inclusión laboral de las personas LGBT. La misión y el objetivo de trabajo de este segundo foro es continuar visibilizando las prácticas de inclusión laboral a favor de las personas LGBT, pero empezar a observar otros ejercicios de inclusión hacia otros sectores de población, como lo pueden ser las personas con alguna discapacidad, las personas indígenas, las personas mayores, el tema de mujeres e inclusión y respeto hacia los derechos de las mujeres al interior de las empresas. Esperamos que a partir de este segundo foro podamos empezar a platicar con ustedes una a una sobre las diferentes estrategias y acciones que como gobierno de la Ciudad de México, como organizaciones ciudadanas y como sector empresarial pudiéramos implementar para promover una cultura de trato igualitario en la Ciudad de México. Y bueno, le damos las palabras a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la licenciada Jacqueline Loaz, para que nos dé la bienvenida esta mañana. Y a todos, me da muchísimo gusto vernos, encontrarnos nuevamente el día de hoy. Por supuesto, agradezco muchísimo a la secretaria del Trabajo, a la licenciada Amalia García Medina, que pues, nos honra con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias también a Jesús Rodríguez, él es el director general de Diversidad Social. Él es un hombre comprometido con el tema del trato igualitario y la no discriminación, de reciente nombramiento, y que nos da muchísimo gusto que hoy nos esté acompañando aquí a esta actividad de este consejo. Y por supuesto a quienes nos involucraron en este tema, a Francisco, muchísimas gracias Francisco, a
diversidad e inclusión laboral, ellos tienen una gran experiencia en este sentido. Es un gusto, pues, para el Consejo estar hoy aquí con la participación tan importante de estas empresas locales, empresas internacionales, transnacionales, que tienen su sede aquí en la Ciudad de México y que han mostrado un gran interés en la alianza del trato igualitario y la no discriminación, en fomentar desde su sector acciones encaminadas a la promoción, al respeto de los derechos humanos. En Congreso tenemos como una de nuestras atribuciones promover entre los diferentes sectores de la sociedad el derecho al trato igualitario y a la no discriminación. Y por eso es que nos hemos acercado cada vez más a instituciones como la de ustedes, al sector empresarial. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque en estos espacios para nosotros hay tres elementos fundamentales. Uno es que ahí, con ustedes, es donde podemos promover los derechos de las personas trabajadoras, lo cual implica asegurar mejores condiciones laborales, tanto para hombres como para mujeres, lo cual influye directamente en el desarrollo personal y social, y generamos un impacto importante en las familias. Después, porque es aquí donde se puede mejorar la relación laboral, fomentando el respeto y la aceptación de las diferencias humanas. Todo ello, como bien saben ustedes, conlleva a mejores relaciones y condiciones de productividad. Sabemos que la temática de derechos humanos y las empresas está cobrando cada vez más importancia. Si ustedes recuerdan, durante muchos años se miraba solamente el tema de derechos humanos desde el trabajo y la exigibilidad de los gobiernos. Hoy, a través de la Organización de Naciones Unidas y a través del Consejo de Derechos Humanos, emitió los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los cuales se basan en el reconocimiento de algunas ideas. Uno es que, como les decía, son los estados los que deben respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos y fundamentales de todas las personas. Y es en ese sentido que la inclusión y que el trabajo y que la participación de las empresas se hace tan importante. Porque cuando hablamos del derecho al trabajo, hablamos precisamente que la ciudadanía y las personas es ahí, en sus empresas, en donde hacen posible y garante este derecho. Es sabido por todas y todos que cada día existen más empresas que no solo miran por el crecimiento económico y mercantil, sino que además tienen el objeto de promover la inclusión y la permanencia laboral sin discriminación y en igualdad de condiciones. Es por eso que se hace valer la normatividad laboral en materia de no discriminación, y es por eso que hoy estamos haciendo honor al artículo 1 de nuestra Constitución, y estamos también mirando con mucha claridad el artículo 5 que señala el derecho a la profesión. No tengo más que decirles que para el Consejo es un honor nuevamente que nos acompañen y que quiero que reciban cada una de ustedes, cada una de sus empresas, un saludo del señor jefe de gobierno, el cual me ha pedido que les transmita dos cosas. La primera es que en el tercer foro él nos estará acompañando. Entonces, bueno, pues el próximo año estaremos con la presencia del señor jefe de gobierno. Y la segunda es, como lo mencionó el informe que presentó ante la Asamblea Legislativa, y me pidió que les hiciera extensiva la invitación a que lo acompañen cada una de sus empresas, cada uno de ustedes y de sus directores, el próximo 23 de noviembre. El próximo 23 de noviembre, el señor
sexuales. Y en ese evento quiero que estén cada uno de ustedes acompañándonos el próximo 23 de noviembre. Muchísimas gracias y ahí está la invitación. Que tengan buen día. Muchas gracias. El sonido ya se escucha mejor. En esta mañana, muchísimas gracias a la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Loas. Es interesante el tema de las redes sociales. La mayoría, o como decir, casi la generalidad de quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, tenemos mucho acceso a las redes sociales y queremos invitarlos a que con el hashtag Inclusión Laboral CDMX puedan mandar mensajes y que señalar que estamos aquí reunidos esta mañana como sector empresarial, como sector gubernamental y como sector social en la Ciudad de México, platicando y hablando y compartiendo sobre los temas de inclusión laboral para los diferentes sectores de población, pero principalmente esta mañana el sector LGBTI y personas con discapacidad. Le voy a dar la palabra a mi compañero y colega Enrique Torremolina, que nos va a continuar con el programa de esta mañana. Por favor, Enrique. Gracias, Iván, Jackie. Buenos días a todos. Bueno, como ya irán viendo durante el evento, Francisco, Ricardo Baruch, Roberto Baeza y yo decidimos hace un año formar esta alianza por la diversidad y la inclusión laboral, juntando un poco nuestras experiencias y trabajo con población LGBT desde empresas, agencias de gobierno, medios, organizaciones de la sociedad civil. Y hoy vamos a presentarles los resultados de la segunda encuesta que hacemos como ADIL sobre diversidad sexual en el mundo laboral. Para eso le voy a dar la palabra a Ricardo. Y les recuerdo, sigan usando el hashtag que ya mencionó Iván, Inclusión Laboral CDMX. También estamos usando hashtag ADILMX y hashtag Inclusión LGBT, el que les acomode o el que les quepa en el tweet. Gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Como Enrique lo mencionó, yo soy Ricardo Baruch, soy parte de ADIL, de la Alianza por la Diversidad y la Inclusión Laboral, y yo colaboro en una organización de la sociedad civil que se llama Espolea, que justo el año pasado hicimos un primer ejercicio junto con los demás compañeros de la Alianza, que fue la primera encuesta sobre inclusión laboral, particularmente enfocada a población LGBT. Y a raíz de los resultados de esta encuesta fue precisamente que salió en gran parte este tipo de actividades, porque vimos que había como una necesidad bastante fuerte por parte del sector empresarial, por un lado, de dar a conocer lo bueno que ya se estaba haciendo, y muchos y muchas de las que están hoy presentes han sido parte de todas estas acciones que ya se están haciendo en muchas empresas, pero vimos que muchas otras, obviamente la mayoría, todavía no han comenzado realmente a realizar alguna actividad relacionada con la inclusión laboral. Entonces, en la encuesta del año pasado, sé que algunos de ustedes estuvieron ahí presentes en el primer foro, pero quien no lo estuvo, los resultados están disponibles en nuestra página de internet, que más adelante la van a poder checar. Pero en esta ocasión, esta encuesta la quisimos enfocar más en aquellas empresas que ya tienen algunas prácticas de inclusión laboral. Entonces, en lugar de ver qué es lo que está pasando, digamos que a nivel global, con la población LGBT en sus lugares de trabajo, quisimos comparar más bien qué es lo que está pasando con aquellas que ya tienen la práctica y ver si en la realidad está habiendo algunos cambios. Y entonces lo que les voy a presentar rápidamente en los próximos 10-15 minutos es un poco de estos resultados que encontramos a través de esta segunda encuesta. El objetivo de esta encuesta, como les platicaba, ahí está, fue conocer la percepción de las y los empleados de empresas que ya cuentan con estrategias para promover la inclusión laboral de personas LGBT en México. La siguiente. Y bueno, ¿cómo le hicimos? Lo hicimos a través de un cuestionario electrónico que se envió a algunas de estas empresas que ya tienen algunas de estas estrategias, y no les preguntamos su nombre ni les preguntamos a cuál de estas empresas pertenecen.
pertenecían, sino que simplemente, más bien a través de algunos de nuestros contactos, la compartimos con personas que solamente trabajan en esas empresas, ¿no? Para asegurarnos que no saliera más allá, es decir, no la compartimos en redes sociales, no la compartimos a través de medios de comunicación, como sí sucedió con la encuesta anterior, y estuvo abierta por un par de semanas y se contestaba muy rápido, realmente en unos 15 minutos, a través de un cuestionario en forma de Google, que por cierto es una de las empresas que nos ha estado apoyando en todos estos esfuerzos. La siguiente. Entonces, ¿quién participó? Básicamente fueron 15 empresas y obtuvimos 100 respuestas. Cabe mencionar, o sea, pareciera que 100 es poquito, pero cuando consideramos que solamente nos enfocamos en estas empresas, pues realmente sí estamos teniendo una buena representatividad de la población que más nos interesa. Y cabe mencionar que no solamente fue dirigida a población LGBT, sino también a algunos aliados o aliadas que se consideran que en su mayoría son heterosexuales dentro de estas empresas. Y tuvimos, como pueden ver, 42 participantes que se consideran ya sea gays, lesbianas, bisexuales, 58 heterosexuales y ninguna persona trans, lo cual no implica que en estas empresas no haya personas trans. Sin embargo, pues ninguna participó en la encuesta, pero también sí refleja un poquito de que pues todavía las personas trans, tanto hombres como mujeres, pues no han llegado a ciertos espacios laborales donde pueda haber un mayor reconocimiento. La siguiente. Las empresas participantes estuvo, por ejemplo, Accenture, American Express, Dow Química Mexicana, General Electric, Google, JP Morgan, Microsoft, Scotiabank y otras 7 empresas que han estado colaborando en todos estos esfuerzos. La mayoría de las personas que participaron fueron jóvenes o adultos jóvenes entre 25 y 40 años, casi 3/4 partes estaban entre 25 y 40 años y algunas un poco mayores, realmente casi todos se concentraron en este grupo. La siguiente. Les preguntamos también, un poco como para saber en qué posición estaban dentro de la empresa, cuántas personas tenían a su cargo. Anterior. Sí, y ahí podemos ver que la mayoría tienen, bueno, no la mayoría, pero un 44% tienen entre 11 y 50 personas a su cargo, es decir, no necesariamente están en los puestos más ejecutivos, pero sí tienen algunos puestos directivos y muchas personas sumando. Incluso había una gran cantidad de personas que tienen a más de 200 personas a su cargo de los que contestaron la encuesta, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente fueron pocas las personas que no estaban en algún puesto directivo, lo cual de repente puede ser un poco sesgado, pero ahorita vamos a ver qué fue lo que nos dijeron estas personas. La siguiente. Entonces, para empezar les preguntamos que para ellos qué es la discriminación en los espacios laborales. Entonces, digamos que la principal idea a la que asociaban esto de la discriminación laboral era la intimidación y el hostigamiento, seguido por el despido o la negación del empleo. O sea, esto del despido y la negación fue muy relevante y particularmente en el ámbito de las personas LGBT fue algo que salió muchísimo en la encuesta del año pasado, porque una tercera parte de las personas nos decían que les habían negado algún trabajo a causa de su orientación sexual o identidad de género, o que los habían despedido de algún trabajo por estas mismas razones. La siguiente, por favor. Y ahora, aquí les preguntamos si consideraban que en su empresa se discriminaba algún grupo, además de las personas por su orientación sexual e identidad de género. Y salió una cosa bien interesante, ¿no? O sea, porque son empresas en su mayoría que tienen muchas prácticas de inclusión, no solo hacia la población LGBT, sino hacia otras, pero resulta que sí hay se considera o se percibe que hay cierta discriminación hacia otros grupos, particularmente por el tema de la edad, a las personas mayores, a las mujeres, o sea, lo cual de repente podría sonar a que pues, es un tema que ya debería estar superado. Sin embargo, casi una de cada 4 personas que respondieron a esta encuesta dijeron que sigue habiendo discriminación hacia las mujeres en su empresa por su condición socioeconómica. Después tenemos por obesidad y ya cercano al 10% por tatuajes, por color de piel, por discapacidad y por ser indígena. Y resulta que incluso más bajo que estos temas de ser indígena, un 5%, solamente el 5%, dijo que por orientación sexual y identidad de género, lo cual está fabuloso, ¿no? O sea, qué bueno que se esté logrando que haya menos discriminación en las empresas por diversidad sexual. Sin embargo, pues aquí también queda un poco a la vista de que hay otros pendientes en cuanto a otras poblaciones a las que también hay que
Entonces, como les decía, solo 5 personas dijeron haber experimentado o atestiguado algunos casos de discriminación por orientación sexual, y aquí pueden ver algunos testimoniales de que las personas nos compartieron. Dice, una compañera renunció por hostigamiento de su líder de unidad, ya que comentó que su preferencia se la tenía que guardar, así como cambiar su forma de vestir. Otro decía, 2 compañeros en posiciones directivas tuvieron que renunciar hace varios años a la compañía por la presión social y las apariencias que otros directivos pretendían mantener. La siguiente. Por mi abierta preferencia sexual he sido discriminado y se me ha acusado de acoso sexual, pero jamás me he propasado con ningún compañero. Más bien, la persona que me acusó antes había hecho comentarios homofóbicos. Otro dice, en la oficina he escuchado comentarios inapropiados e hirientes cuando los y las compañeras LGBT no están presentes. Y por último, al contratarme me preguntaron si tenía novia después de que me preguntaran mi estado civil, lo cual me pareció una intromisión. Entonces, bueno, como pueden ver, no necesariamente son casos como muy radicales, pero sin embargo existe una ligera percepción de que sí sigue habiendo cierta homotransfobia en estos espacios de trabajo. Sin embargo, como les decía, realmente es muy poquito. La siguiente. A comparación de la encuesta anterior, fue un 35% de las personas que decían que habían sido discriminadas en el trabajo, y ahora solo fue un 5%. Entonces, viendo esta cifra en particular, pues uno podría pensar, entonces sí están funcionando muy bien este tipo de acciones de inclusión laboral, ¿no? Entonces, este es un excelente argumento que podemos tener todos y todas para decir, es necesario que otras empresas, pero no solo empresas, sino espacios en el gobierno, en la academia y en muchos otros espacios, adopten este tipo de prácticas de inclusión como las que ahorita vamos a ver, para que disminuya la discriminación hacia estos grupos. Cuando les preguntamos a los participantes LGBT qué tanto se abren respecto a su orientación sexual con sus compañeros de trabajo, resultó que un 57% dicen estar total o casi totalmente fuera del closet, a comparación de un 42% de la encuesta anterior. Es decir, también en estas empresas con prácticas de inclusión es mucho más las personas LGBT que están abiertas con respecto a sus compañeros en estos temas que aquellas que están como dentro del closet. También cuando les preguntamos si se sienten en confianza de hablar sobre su vida personal, un 75% nos decía que se siente muy o totalmente en confianza para hablar de su vida personal, lo cual también es un sentido fundamental, ¿no? O sea, porque sabemos que ir a trabajar no es nada más como llegar y sentarnos en la computadora o lo que sea que tengamos que hacer y a la hora de la salida irnos a nuestras casas, ¿no? Sino realmente hay un gran espacio de interacción en el que, por ejemplo, poder hablar a la hora de la comida con nuestros compañeros, de que si nuestro esposo o nuestro novio, nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, pues realmente puede hacer una gran diferencia en el ambiente que existe en estos espacios. Cuando les preguntamos a las personas si antes de comenzar a trabajar en la empresa actual sabían que contaban con estrategias para promover el respeto a las personas LGBT, solo 1 de cada 5 nos dijo que sí. Es decir, la mayoría de las personas entraron a las empresas sin saber que era una empresa incluyente, lo cual pues no es que esté mal. Sin embargo, pues también de ahí la importancia de foros como este para que se dé a conocer, para que estas empresas puedan dar a conocer que realmente están teniendo ese tipo de prácticas y que están orgullosas al respecto. Otra pregunta fue sobre si en 3 años les gustaría seguir trabajando en la misma empresa tomando en cuenta el ambiente de inclusión laboral, y el 85% nos dijo que sí. Es decir, obviamente este no es el único factor por el cual una persona permanece en un trabajo, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta el ambiente de inclusión, pues muchos dijeron que sí, porque están a gusto en el ambiente en el que se están desenvolviendo profesionalmente, y solo un 15% dijo que quizás, y nadie dijo que no, lo cual pues también nos parece fabuloso en este sentido. Ahora, en productividad, cuando les preguntamos si por la inclusión laboral de las personas LGBT hay mayor inclusión, el 85% también nos dijo que sí. Entonces, y solamente un 10% nos dijo que no. O sea, este también es otro argumento muy fuerte que consideramos que podría ayudar a convencer a otras empresas y a otros sectores a decir, bueno, si yo trato bien a mis empleados y si me aseguro que no haya discriminación hacia ellos y hacia ellas, pues no solamente va a redituar en que los empleados estén contentos, sino en que incluso haya mayor productividad para las empresas, lo cual incluso se puede traducir obviamente en incentivos económicos, ¿no? Entonces, además de toda la cuestión de derechos humanos, la cual sabemos que es fundamental, si lo vemos desde una forma
forma más pragmática también para algunas personas del sector privado, pues también puede traducirse en cuestiones relacionadas con la productividad. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, cuando les preguntamos qué tipo de actividades ya tienen en estas empresas, pues se han mencionado, por ejemplo, capacitaciones y conferencias, cine debates, la asistencia en grupo a las marchas del orgullo LGBT, convivencias y semanas de la diversidad, conferencias y eventos fuera de la empresa, incluyendo foros como este, y ser parte de las redes de empleados LGBT. En muchas ocasiones incluso hay redes que son internacionales y donde ha habido intercambio, no solamente entre los empleados en México, sino incluso con los empleados de las redes que están en otros países, particularmente en Estados Unidos. Ahora, en cuanto a qué beneficios se perciben por trabajar en una empresa que promueve el respeto a las personas LGBT, pues hay una serie de beneficios que, bueno, no los voy a leer todos porque me parece que en la hojita que les dimos en el registro vienen algunos de estos, pero aquí se nota que mucha gente percibe muchos beneficios respecto a tener este tipo de prácticas. La siguiente. Y entonces aquí, por ejemplo, vienen algunos testimonios al respecto. Entonces dice, una empresa que incluye personas LGBT es más humana, moderna e inclusiva. El mayor beneficio es mostrar a la sociedad que son empleados cuya condición como seres humanos es honrada, protegida y respetada sin mirar su orientación sexual. Y otro testimonio nos dice, se respira un ambiente de libertad para las personas LGBT, se puede compartir su vida personal si así lo desean con compañeros y jefes de trabajo, sabiendo que las personas que trabajamos aquí tendemos a ser también inclusivas en lo personal, aunque esa no necesariamente es la regla, al menos en la política corporativa. Es decir, muchas empresas sí han cambiado sus políticas corporativas, pero algunas más bien han empezado, digamos que desde abajo, ¿no? Desde los empleados, y están tratando de cambiar las políticas pues ya a nivel más macro. La siguiente. Bueno, estos son un poco más de beneficios. Por ejemplo, este tema de amor a la camiseta era muy importante, ¿no? O sea, como poder sentirse orgulloso de decir, sí, yo trabajo para esta o esta empresa, pues también es muy representativo en este tipo de cosas. Y además hay menos conflictos entre empleados, ¿no? O sea, como hay que decirlo, ¿no? O sea, el hecho de que haya menos gente quejándose de que si fulanito ya me dijo tal cosa y si fulanito ya me hizo tal cosa, pues puede crearse un ambiente mucho mejor en general. La siguiente. Un par más de testimoniales. Considero que es un orgullo el pertenecer a una empresa que no discrimina y es inclusiva. Me siento orgullosa de que todos seamos iguales sin importar nuestra preferencia sexual, raza o género. La diversidad es nuestro lema y va justo con la estrategia de negocio. Queremos que la gente sea auténtica en todo momento y con ello somos más productivos, mejora la comunicación e incrementa la empatía. Este tema de la estrategia de negocio fue muy importante porque, como les decía, pues muchas veces también el reflejar este tipo de inclusión hacia las personas LGBT pues da claramente una buena cara para que incluso un buen sector de clientes potenciales que pudieran ser personas no heterosexuales pues también se acerquen mucho más a este tipo de marcas y empresas que están participando. La siguiente. Por ejemplo, cuando les preguntábamos si creen que su empresa debería tener publicidad dirigida hacia las personas LGBT, el 47% nos dijo que sí, y muchas de las personas que nos dijo que no era porque no fuera bueno, sino más bien porque su empresa no tiene, digamos que, servicios al cliente, o sea, como abiertos al público, entonces ahí pues no había como mucho interés. Entonces, en este caso, o sea, pues se ve que además de lo que pasa al interior, hay un gran interés de que hacia el exterior en materia de publicidad haya mucho más presencia de este tema de LGBT de las empresas. Entonces, ese es uno de los grandes retos que nos compartían muchos de los mismos empleados. Y otro tema, por ejemplo, pues también había que mencionarlo, es la homofobia internalizada. De repente también había comentarios de que pues, a veces los gays discriminan a las lesbianas, o a veces los gays y las lesbianas discriminan a las trans, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que tampoco hemos podido sobrepasar o erradicar a aquellas personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, pero que pues ojalá que podamos seguir construyendo no solo en este espacio, sino en general a nivel social de esa discriminación que existe dentro de la misma comunidad. Y ya por último, un testimonio que nos dejaron por ahí, que como les digo, no sabemos de quién fue, pero nos gustó para cerrar esta presentación, que dice: creo que una persona que no siente temor a presentarse tal cual es en su lugar de trabajo es mucho más productiva, ya que pasamos 8 o 10 horas de nuestros días aquí. Creo que crea un sentido de pertenencia y orgullo por trabajar en una compañía incluyente. Uno puede levantarse con gusto en las mañanas para ir a trabajar. Y bueno, si quieren conocer un poquito más de los resultados, pueden visitar la página de
retos tanto